Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Espero de todo corazón que estéis teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy venimos con un tema que, os lo aseguro, ha puesto a muchos de vosotros con los pelos de punta, y es que vamos a sumergirnos de lleno en algo que ha generado una expectación descomunal y, seamos sinceros, un poquito de misterio y muchísimas ganas de saber. Como ya habéis podido intuir por el título que titila en vuestras pantallas, vamos a desvelar nada más y nada menos que qué opina nuestro queridísimo Kanyaman sobre un momento que ha marcado un antes y un después, un instante que ha quedado grabado a fuego en la memoria colectiva de los fans del baile de Engin Akyurek y de Method Demir. Sí, habéis leído correctamente. Esa escena que nos dejó a todos con la mandíbula desencajada, una secuencia que ha alimentado un torrente interminable de comentarios, análisis y, por supuesto, infinitas especulaciones. Así que si sentís esa irresistible llamada a meteros de lleno en este jugoso cotilleo que entrelaza la amistad más sincera, la posibilidad de que haya rondado algún que otro celo y, sobre todo, una cantidad abrumadora de buen rollo y energía positiva, no os mováis de vuestro sitio porque esto se pone sumamente interesante. Y antes de que nos zambullamos en este mar de revelaciones, ya sabéis, ese pequeño, pero potentísimo gesto que tanto nos ayuda a todos a seguir creciendo, no olvidéis apretar ese botón de suscribir si por alguna casualidad aún no lo habéis hecho, y activad la campanita para ser los primeros en enteraros de todo y no perderos absolutamente nada de nuestro contenido. Así que sin más preámbulos, vamos a darle caña a este tema tan candente. La verdad es que la expectación que se ha generado en torno a la figura de Kanyaman y la compleja red de relaciones que mantiene con sus compañeros de profesión, y de manera muy especial con dos nombres que suenan con una fuerza arrolladora, Engin Akyurek y de Method Demir, es simplemente mayúscula. Son tres nombres que resuenan con una potencia asombrosa en el firmamento de las series turcas, y cada mínima interacción, cada gesto fugaz, cada comentario vertido, es analizado con una minuciosidad digna de un peritaje forense por parte de sus legiones de seguidores. Y en esta ocasión, el foco de todas las miradas se ha posado de forma inexorable sobre un evento en concreto, un instante que ha trascendido fronteras y se ha convertido en un fenómeno viral, alimentando de forma exponencial la conversación y el debate, el archiconocido baile de Engin y Demet. Todos, sin excepción, recordamos esa escena con una nitidez pasmosa, ¿verdad? Fue durante una de esas celebraciones, fiestas o eventos de gala que, de vez en cuando, salpican el glamuroso mundo del espectáculo turco, esos momentos en los que los compañeros de profesión se relajan, celebran el éxito, bajan la guardia y, por qué no decirlo, se dejan seducir por el ritmo embriagador de la música. Y fue en una de estas ocasiones tan especiales donde Engin Akyurek y de Method Demir decidieron unirse en la pista de baile. Ahora, la pregunta que muchos nos hemos hecho es, ¿qué tiene de tan extraordinario este baile en particular? Pues bien, para empezar, estamos hablando de dos actores poseedores de un carisma que traspasa la pantalla, dos figuras con una fuerza magnética innegable. Engin, un actor que ha cimentado su reputación sobre la base de una seriedad imperturbable y un talento interpretativo de quilates, y Demet, una mujer que irradia una energía contagiosa y una alegría desbordante que transmite con cada uno de sus gestos y cada uno de sus roles. Verlos a ambos compartiendo un momento tan espontáneo, tan liberado y, sobre todo, tan divertido, ha sido un espectáculo que ha cautivado y enamorado a una multitud de espectadores. Pero claro, ahí donde abundan los fans y la admiración, inevitablemente florecen las especulaciones. Y cuando se trata de actores tan queridos por el público, cuyas carreras están marcadas por una química tan palpable y a menudo tan comentada en pantalla, es prácticamente imposible evitar que surjan preguntas y cavilaciones sobre la naturaleza de sus relaciones fuera de los focos y las cámaras. ¿Son meros amigos? ¿Existirá algo más profundo, algo que trascienda la amistad? Y en medio de esta vorágine incesante de comentarios, de teorías y de debates acalorados, la pregunta del millón, la que todos esperábamos ansiosamente ser respondida, era ¿qué opina Kanyaman de todo esto? Él que ha compartido plató y proyectos con de Method Demir en la exitosísima serie Erkencikus, una producción que catapultó a ambos a la fama internacional y donde su química en pantalla fue para un número incontable de seguidores simplemente innegable. Y él que también conoce de cerca a Engin Akyurek, otro titán indiscutible del panorama de las series turcas. Pues bien, la esperada respuesta de Kanyaman finalmente ha visto la luz. Y como era de esperar, ha sido recibida con un entusiasmo desbordante y un interés que raya en la obsesión por parte de sus seguidores. Imaginaos la escena, se le plantea a Kanyaman la pregunta directa sobre ese memorable baile, y él, con esa sonrisa tan característica suya, tan auténtica y seductora, responde.
Y lo que ha compartido en términos generales, es precisamente lo que muchos de nosotros esperábamos, pero matizado con un toque de madurez, de sabiduría y de una comprensión profunda que siempre se agradece enormemente en este tipo de situaciones. Can Yaman ha sido extraordinariamente claro y directo al abordar este asunto. Ha expresado con meridiana claridad que él ve a Engin y a Demet como dos grandes compañeros de profesión y, ante todo, como excelentes amigos. Ha puesto especial énfasis en el hecho de que son profesionales del más alto nivel, y que en el vertiginoso y dinámico mundo del espectáculo, es algo completamente normal y habitual que los compañeros de trabajo compartan momentos de ocio, se diviertan juntos y disfruten de su tiempo libre. Ha recalcado con vehemencia que lo que se percibe en la pantalla es el resultado de un arduo trabajo y una dedicación profesional, y que lo que sucede en eventos sociales, en fiestas privadas, es simplemente eso, gente que lo está pasando bien, celebrando la amistad, el éxito y la camaradería que se forja en el ambiente de trabajo. Pero la respuesta de Can Yaman no se ha detenido en una declaración superficial. Ha trascendido esa primera capa, adentrándose en una perspectiva mucho más profunda y, sobre todo, sumamente saludable sobre las complejas interacciones entre las relaciones profesionales y las personales. Ha afirmado que él mismo mantiene una relación de amistad muy sólida y positiva con numerosos compañeros de trabajo, tanto hombres como mujeres, y que eso es, en sí mismo, una parte intrínseca de la dinámica y la riqueza de este entorno laboral. Ha sentenciado, de forma rotunda, que la envidia malsana o los celos destructivos simplemente no tienen cabida en relaciones profesionales que aspiran a ser sanas y fructíferas. Al contrario, ha defendido la idea de que lo que se debe fomentar y cultivar es un ambiente de apoyo mutuo, de colaboración sincera y de respeto incondicional. Y esto, amigos míos, es algo fundamental, ¿verdad? Porque a veces, como espectadores, como público fiel, tendemos de forma casi instintiva a proyectar en la vida real las dinámicas, los amores y los dramas que vemos en las series. Nos encariñamos tanto con los personajes, nos enamoramos perdidamente de las parejas en pantalla, que anhelamos con todas nuestras fuerzas que esa magia, esa química desbordante trascienda los límites de la ficción y se materialice en la realidad. Pero la realidad, y en este punto Can Yaman es de una sabiduría envidiable al recordárnoslo, es a menudo muy diferente. El respeto por el espacio personal y profesional de cada individuo es, sin lugar a dudas, un pilar primordial e innegociable. Además, Can Yaman ha dedicado elogios sinceros y merecidos al talento indiscutible de ambos. Ha ensalzado a Engin Akyurek como un actor de una categoría excepcional, alguien a quien admira profundamente por la calidad de su trabajo, la intensidad de sus interpretaciones y la solidez de su trayectoria profesional. Y sobre Demet Özdemir, ha rememorado la grata experiencia que vivió al trabajar con ella, reconociendo de forma explícita su gran profesionalidad, su talento innato y su carisma arrollador. En definitiva, no hay ni el más mínimo atisbo de incomodidad, ni rastro de celos ocultos, ni nada que se le parezca. Al contrario, lo que se percibe es una profunda admiración mutua y un respeto sincero. Lo verdaderamente interesante y revelador de la respuesta de Can Yaman es que, con unas pocas palabras, desarma por completo muchas de las teorías y los escenarios hipotéticos que los fans habían estado tejiendo con esmero. Porque sí, no nos engañemos, algunos seguidores habían imaginado situaciones mucho más dramáticas, quizás algún atisbo de celos reprimidos por parte de él, considerando la intensidad de la relación que él y Demet vivieron en Erkencicus. Pero Can Yaman, con una elegancia que lo caracteriza y una madurez que lo define, ha sabido gestionar esta delicada pregunta con una maestría impecable. Ha sabido poner en valor la amistad genuina y la profesionalidad intachable, dejando meridianamente claro que no hay nada que ocultar, nada de lo que avergonzarse y nada que temer en este sentido. Es crucial, y me atrevería a decir que es un mensaje tremendamente valioso para todos nosotros, comprender que las relaciones en el vertiginoso mundo del entretenimiento pueden ser increíblemente variadas y complejas. Existen amistades profundas y duraderas, existen relaciones profesionales cordiales y respetuosas, y a veces, como ocurrió en su momento con Can y Demet, también puede haber existido algo más que amistad. Pero lo fundamental y lo que no debemos perder de vista es que eso no impide, ni mucho menos, que una vez que esa etapa ha concluido, esas mismas personas puedan mantener una relación de respeto mutuo, de camaradería e incluso de amistad con otras personas, e incluso con otros compañeros de trabajo. La verdad es que el simple hecho de que Can Yaman haya respondido a esta pregunta tan personal y tan debatida de una manera tan abierta, sincera y positiva, dice muchísimo de él como persona y como profesional. Demuestra que es alguien que valora profundamente las relaciones humanas en todas sus facetas y matices, y que no se deja arrastrar ni influenciar por las habladurías,
los rumores o las especulaciones infundadas que a menudo proliferan en este entorno. Ha sabido colocar cada cosa en su justo lugar, reconociendo y celebrando la profesionalidad de Engin y de Met, y destacando la importancia capital de mantener un ambiente de trabajo positivo, colaborativo y libre de tensiones innecesarias. Y si lo pensamos detenidamente, ¿no es acaso esto lo que todos deseamos y aspiramos a tener en nuestro propio entorno laboral? Un ambiente donde podamos ser nosotros mismos, donde podamos forjar amistades sinceras, donde podamos colaborar de forma productiva, donde podamos celebrar la vida y el éxito de nuestros compañeros sin sentirnos en ningún momento amenazados, inseguros o recelosos. Can Yaman nos ofrece un ejemplo palpable de ello, y creo sinceramente que es algo digno de ser aplaudido y emulado. Además, esta respuesta tan elocuente y bien intencionada de Can Yaman también puede ser interpretada como una estrategia inteligente y protectora. Una forma de salvaguardar tanto a Engin como a Demet de posibles comentarios malintencionados o de malinterpretaciones dañinas. Al presentar la situación desde una perspectiva tan clara de amistad y profesionalidad, desincentiva activamente cualquier intento de generar polémicas innecesarias, de crear malentendidos o de alimentar conflictos que no tienen ninguna base en la realidad. Es en esencia un mensaje rotundo que dice: ellos son grandes amigos y compañeros de trabajo, y yo personalmente lo veo de maravilla. Otra faceta que llama poderosamente mi atención en su respuesta es la absoluta naturalidad y espontaneidad con la que aborda el tema de las amistades mixtas. Es un asunto que en algunas culturas y en ciertos contextos todavía genera debate y a veces incluso controversia. Pero Can Yaman, con su visión intrínsecamente internacional, su apertura mental y su vasta experiencia vital y profesional, lo presenta como algo completamente normal, saludable y beneficioso. Que hombres y mujeres puedan ser amigos, que puedan disfrutar juntos de eventos sociales y momentos de ocio sin que esto implique, de forma automática o necesaria, que exista algo más allá de una relación platónica. En definitiva, y para poner punto final a este apasionante análisis, Can Yaman ha sido transparente y ha puesto todas las cartas sobre la mesa. El memorable baile de Engin y Demet es para él, ante todo y sobre todo, una manifestación palpable de la excelente relación, del profundo compañerismo y de la camaradería que florece entre ellos. No hay dramas ocultos, no hay segundas intenciones veladas, no hay conflictos latentes. Solo y exclusivamente buena onda, respeto profesional y una amistad sincera. Y creo firmemente que para sus fans más acérrimos, aquellos que siguen cada uno de sus pasos con una devoción casi religiosa, esta respuesta debe haber supuesto un gran alivio, una especie de bálsamo para sus ansiedades y, al mismo tiempo, una reafirmación indiscutible de la madurez, la sensatez y la nobleza de Can Yaman. Así que si por un casual estabais especulando febrilmente sobre posibles tensiones subyacentes, celos escondidos o algún tipo de drama romántico en potencia, me temo que Can Yaman ha aparecido en escena para disipar todas esas dudas de una manera tan clara como concisa. Ha dejado perfectamente claro que valora la amistad verdadera, el respeto mutuo y la profesionalidad intachable por encima de cualquier otra consideración. Y eso, estimados amigos y amigas, es un mensaje tremendamente positivo, inspirador y necesario en los tiempos que corren. Y con esta profunda reflexión sobre la importancia vital de la amistad sincera y el respeto incondicional en todas nuestras relaciones, tanto en el ámbito profesional como en el personal, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desentrañado los entresijos de lo que piensa Can Yaman sobre el famoso baile de Engin y Demet, y la respuesta, como hemos podido comprobar, es sumamente interesante, esclarecedora y, sobre todo, inspiradora. Un mensaje rotundo y contundente de compañerismo, respeto y profesionalidad que resuena con fuerza. Muchísimas gracias de corazón por haberme acompañado hasta este punto final. Espero sinceramente que hayáis disfrutado de esta pequeña, pero intensa, dosis de actualidad del vibrante mundo de las series turcas. Me encantaría, de verdad, saber vuestra opinión al respecto en la sección de comentarios. ¿Qué os pareció la respuesta de Can Yaman? ¿Os imaginabais que iba a ser diferente? Dejadme vuestros pensamientos y reflexiones aquí abajo, que me fascina leeros y debatir animadamente con todos vosotros. Y si habéis encontrado este vídeo ameno, interesante y útil, por favor, no olvidéis darle a ese botón de me gusta, que tanto nos anima y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Compartid este vídeo sin reparos con vuestros amigos y familiares que también sean fans acérrimos de Can Yaman, de Engin Akyurek o de Demet Özdemir, para que todos estemos al día y compartamos juntos esta pasión. Y por supuesto, si por alguna circunstancia mágica aún no lo habéis hecho,
no dudéis en suscribiros al canal y activar esa campanita para que os lleguen de forma instantánea todas nuestras novedades y no os perdáis nada. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más sorpresas y revelaciones. Un abrazo enorme a todos.